Amén. ¿Cuántos estamos contentos de estar con el Señor? Amén. Nosotros le pedimos muchas cosas a Dios, muchas cosas que necesitamos, muchas cosas que deseamos, pero si somos verdaderamente objetivos y en perspectiva bíblica, vemos que lo mejor de lo mejor para nosotros, los hijos de Dios, es estar en su presencia, es disfrutar de su presencia. Amén. No hay nada mejor en esta vida que Cristo en nosotros. No hay nada mejor en esta vida que pueda superar la presencia de Dios en nosotros, la cual debemos anhelar cada día se manifieste en nuestra vida. Amén. Amén. Y hoy estamos en su presencia. Nos hemos reunido justamente para eso, para estar con Él, para disfrutar este tiempo de comunión con Él. Amén. Si alguien tiene duda de que su presencia está aquí, pídale al Señor que le abra sus ojos, que toque su espíritu, y va a ver usted que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Él la prometió, y Él lo cumple. Si 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Amén. Aquí somos más de 3 hoy, disfrutando de su presencia. Amén. Gloria a Dios por eso. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Esperamos también que los que están conectados por Zoom estén disfrutando de la presencia del Señor, que su presencia los esté ministrando, y ahora dispongamos nuestros corazones para que la palabra del Señor nos ministre a nosotros el día de hoy, que Dios nos hable conforme a la necesidad que tiene cada uno en su corazón, en su realidad en este momento. Sea el Señor revelándose también por medio de su palabra. Acompáñenme buscando el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. Quiero que lean junto conmigo este versículo para entrar en materia en base a la serie que hemos estado estudiando y meditando por algunos domingos, y que tiene que ver con el tema de la adoración, ¿no? El Señor todavía nos tiene en este tema sobre la adoración. Estamos viendo componentes esenciales para la adoración verdadera. Amén. Si hay una adoración verdadera, también hay una adoración falsa, ¿cierto? También hay una adoración falsa. Isaías 43, 7. También hay una adoración falsa. Si hay una adoración verdadera, también hay una adoración falsa. La adoración falsa es toda adoración que no está dirigida en espíritu y en verdad a Dios. Amén. ¿Se entiende? Y yo me pregunto, ¿cuántos en las iglesias del Señor están adorando en verdad y cuántos están adorando falsamente al Señor? El pueblo de Israel no adoró en verdad. Su adoración no fue verdadera por muchos momentos en la vida del pueblo de Israel. El mismo Dios se lo hizo saber por medio de sus profetas. Este pueblo me adora de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Amén. La verdadera adoración no es lo que sucede en esta casa. La verdadera adoración es lo que sucede en nuestro corazón. Amén. La adoración verdadera está en nuestro corazón. Hay componentes esenciales para adorar verdaderamente al Señor si nosotros estudiamos esos componentes en su palabra. Y hemos visto algunos que los vamos a recordar hoy, y vamos a ver un componente más en esta ya tarde que tenemos para seguir disfrutando con el Señor. Leamos Isaías 43, verso 7. Dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria,
a quien he formado y a quien he hecho. Ahora quiero que ustedes lo lean despacio y en voz alta. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, siempre buscamos depender completamente de ti y depender completamente de tu Espíritu para poder meditar, escudriñar y meditar tu palabra, Señor. Hoy has puesto en mi corazón, Señor, continuar con esta serie acerca de los componentes esenciales que tú nos has escrito en tu palabra, Señor, para que nosotros aprendamos a adorarte verdaderamente. Señor, me despojo, dejo de lado mis capacidades para que tu gracia, Señor, se manifieste en mí y para que mi vida sea en tus manos el instrumento por medio del cual, Señor, nos hables a cada uno de nosotros, hables a tu iglesia y que tu palabra, Señor, salga de mi boca con revelación, con rema, Padre, y no únicamente en logos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu, Señor, trayendo revelación a nuestro espíritu, trayendo entendimiento a nuestro corazón, y que hoy todos recibamos escuchando tu palabra, Señor, y tu verdad que vas a sembrar en nuestros corazones. Que hoy te glorifiques por medio de tu palabra, Señor, y que seas tú en este altar, en este púlpito, revelándote por medio de ella. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Está fallando un poquito la garganta hoy, pero bueno. Igual mi voz va a ser usada por el Señor. Amén. No hay nada que impida a la voluntad y al propósito de Dios en este momento. Les decía hace un momento que estamos viendo componentes esenciales para la adoración verdadera. ¿Por qué es importante en la Escritura el tema de la adoración? ¿Por qué es importante en la Escritura el tema de la adoración? Es importante porque la adoración es parte del propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Es la razón esencial de nuestra existencia. Existimos no únicamente porque Dios nos quiso crear. ¿Se entiende? Y por eso hemos empezado hoy recordando Isaías 43:7. Fuimos creados, fuimos salvados por Dios por medio de Jesucristo para tener una relación de amor con Él y para que le adoremos con todo nuestro ser. Amén. Ningún ser humano que ha sido creado por Dios ha sido creado sin propósito. El problema del ser humano que está lejos de Dios, apartado de Dios, el problema del ser humano que está bajo condenación, ese es el estado espiritual que la Escritura revela. El problema del ser humano que está muertos en sus delitos y pecados y sus mentes entenebrecidas y su corazón nublado y lleno por la incredulidad, no tiene conocimiento del propósito de Dios. Por eso que encontramos a mucha gente en este mundo, en esta sociedad, en esta vida, con muchos afanes, con muchas preocupaciones, con muchas metas naturales, metas de esta vida únicamente, metas que son temporales, enfocados en lo material que es temporal y creyendo y pensando que la razón de su existencia es alcanzar esas metas. Por ejemplo, ser exitosos en los negocios, ser exitosos en sus profesiones, tener una familia. Bueno, tener una familia no es malo, tener una profesión no es malo, pero eso no es el todo de la existencia del ser humano. Amén. Cuando nosotros vinimos a Jesús, porque Jesús vino a buscarnos y a revelarnos su gracia y su misericordia,
y vino a llamarnos para salvación, Él con la salvación nos entra en el propósito por el cual fuimos creados. Isaías 43:7 dice: a todo el que es llamado por mi nombre. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jehová el Señor. Y Él es el Salvador. Él es el Creador y Él es el Salvador. Y Él nos creó para llamarnos a salvación, a vida eterna, e introducirnos en el propósito. ¿Cuál propósito? De ser para Él, de ser para Él, de ser para Él, de ser únicamente para Él. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, en esta vida, Dios nos comparte con otras cosas. Nos comparte con la familia que nos da, nos comparte con el trabajo que nos da, nos comparte con las amistades que tenemos, pero un día su deseo de tenernos solo y únicamente para Él va a llegar, mis amados hermanos. Y ese día llega, ya sea cuando tengamos que partir para estar con Él, o Él venga a recoger, a llevar a su cuerpo, su iglesia, su novia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Ese era el deseo del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo mismo lo expresa en Filipenses, dice: para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Para muchos la muerte no es considerada como una ganancia. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. No conocen a Jesús. No tienen a Jesús en sus vidas. Por eso que para muchos la muerte no es ganancia y ven la muerte como algo horrendo, como algo donde se acaba y se termina todo. Pero no se acaba y se termina todo para quienes son hijos de Dios y para los que ya han conocido al Salvador, Jesús, y al dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Debemos desear estar con Él y conocerlo a Él? Evidentemente que sí. Y eso no significa que nosotros despreciemos la vida que Él nos da en esta vida. Debemos anhelar seguir viviendo para Él, pero también debemos anhelar que el día que nos toque partir, anhelar también estar con Él. ¿Se entiende? Amén. Sea que estemos vivos o sea que partamos, igual el propósito de Dios se va a seguir cumpliendo. ¿Cuál? El ser para Él y para la gloria de Él. Amén. Alguno podría decir, amén, que partir con Él también es para la gloria de Él. Evidentemente que sí, mis amados hermanos. Evidentemente que sí. Isaías 43:7 nos recuerda que hemos sido creados, hemos sido formados, hemos sido hechos por Él. No únicamente para que existiéramos. Dios nos creó para un propósito y su propósito es que seamos únicamente para Él, lo glorifiquemos únicamente a Él y nuestra vida de adoración debe glorificarlo a Él siempre. Amén. Hemos estado meditando en algunos componentes esenciales para la adoración verdadera. Por ejemplo, recordemos, un primer componente es abandonar o dejar todo lo que impida o sea un obstáculo en mi vida de adoración a Dios. Amén. Solo voy a recordar los componentes que ya hemos predicado y le hemos dado tiempo para meditar en los domingos anteriores, ¿no? El domingo antepasado, el Señor nos hablaba acerca de la adoración en tiempos de prueba, algo que muy pocos cristianos hacen cuando están en tiempos de prueba, cuando están en tiempos de tribulación o en tiempos difíciles, ¿no? Empezamos viendo a gente desesperada en la iglesia, gente cabizbaja, gente apagada porque está en prueba, porque está en una tribulación, una situación difícil.
en lugar de estar adorando al Señor y en lugar de estar en gozo. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses repetidas veces le dice a los hermanos de Filipo, le dice, regocijaos en el Señor, siempre. ¿Y quién lo estaba diciendo? Un hombre que estaba en cadenas, un hombre que estaba sufriendo por causa de Jesús, que estaba privado de su libertad. Sin embargo, estaba constantemente animando a la iglesia a tener gozo o regocijarse siempre en el Señor. Amén. ¿Recuerdan ustedes en el libro de los Hechos, en Filipos, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados? ¿Qué hicieron? ¿Era una situación difícil? Era una situación difícil. ¿Era un tiempo de prueba? Era un tiempo de prueba. ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondieron ellos? Dice que se dedicaron a alabar al Señor. Se dedicaron a adorar al Señor. No los vemos orando a Pablo y a Silas diciendo, Señor, libérame de esta prisión. Libérame de estas cadenas. Señor, quítame de este lugar horrible. No. No lo vemos a Pablo y a Silas haciendo eso. Vemos a Pablo y a Silas adorando al Señor, rindiéndole sus vidas en adoración a Dios en una cárcel donde era imposible que ellos pudieran escapar. ¿Y qué sucedió? En medio de su adoración, el poder de Dios se manifestó. Amén. Hermanos, cuando tú estás adorando al Señor, van a suceder cosas que ni siquiera tú las imaginas y las estás pidiendo. Cosas que puedes estar necesitando en tu vida o pueden estar necesitando otros que están relacionados con tu vida o tu misma iglesia. Cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios se rinde en adoración a Dios, puede esperar que Dios intervenga y haga cualquier cosa en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Hay que abandonar y dejar todo aquello que te impida adorar a Dios. Todo aquello que impida que el Señor sea realmente el centro único de tu corazón, de tu vida, de tu existencia. Recordar siempre que fuiste creado y salvado para ese propósito, para adorarlo y glorificarlo. Amén. ¿Se entiende? Segundo componente, la humillación. La humillación es importante. La humillación ante el Señor nos puede llevar a ser más humildes, hermanos. Nadie está libre de que el orgullo se levante en su corazón. El orgullo es parte de la naturaleza caída del hombre. El orgullo es parte de la esencia imperfecta del ser humano. Y nosotros seguimos peleando con esa naturaleza imperfecta, seguimos luchando con esa carne, con la carne que aún tenemos, que se quiere manifestar, que se quiere levantar. ¿Quieres hacerte humilde? Humíllate en la presencia del Señor y Él los exaltará, dice, a su debido tiempo. Amén. La humillación nos puede llevar a ser más humildes. La humildad es el fruto del Espíritu, hermanos. La humildad es una de las cualidades de Jesús, una de las cualidades de Dios, una cualidad del Espíritu. Y la humildad está en ti y en mí y en todo aquel quien tiene a Cristo en su vida. No tienes que pedirle humildad al Señor. Lo que tienes que hacer es humillarte para que la humildad se manifieste. Amén. Y cuando tú vives en humildad y le expresas la humildad, aún en las cosas cotidianas más simples y más sencillas, como el reconocer que el plato que recibes en la mesa de tu hogar no fue por tus méritos, no fueron por tus esfuerzos únicamente, sino por la gracia, la misericordia y la provisión y bendición de Dios en tu vida. Entonces, cuando tú reconoces eso y le dices al Señor, Señor, eres tú y no yo el que trae este dinero y esta comida, yo me estoy humillando y estoy reconociendo en humildad que Él es el proveedor y el sustentador de mi casa. Amén. Eso es adoración, hermanos.
El arrepentimiento. Sin arrepentimiento al pecado no hay adoración verdadera. ¿Cuántas manos manchadas y corazones manchados levantan sus manos y le cantan al Señor en el culto? No estoy hablando de nuestra iglesia, estoy hablando de la iglesia universal, de la iglesia en general. La iglesia está llena de congregantes y no todos son convertidos, no todos son nacidos de nuevo, ¿no? La carta a los hebreos habla de los cristianos verdaderos y de los cristianos aparentes, de los que no se han convertido, de los que no han nacido de nuevo aún. Y la iglesia está llena de personas con apariencia de vida cristiana y no han nacido de nuevo aún, no se han convertido. Sin embargo, están en la iglesia levantando sus manos, cantándole al Señor. ¿Cierto? Amén. El arrepentimiento es fundamental para la adoración verdadera. Es importante para la adoración verdadera reconocer nuestros pecados, nuestros errores, confesarlos, abandonarlos. No hay arrepentimiento verdadero si no hay abandono del pecado. Amén. El salmista dice: ¿quién entrará en el lugar santo o en el lugar santísimo sino aquel que tiene el corazón limpio y las manos limpias? Está hablando del arrepentimiento verdadero, de ese arrepentimiento que se ve a través de un fruto, en la cual el cristiano muestra que abandona el pecado. Amén. Un cuarto componente fue la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tengo una plena confianza y seguridad en quién es Dios, qué hace Dios, entonces, ¿cómo adorarlo? ¿Cómo adorar a Dios verdaderamente si carezco de una fe genuina, de una fe que realmente le exprese confianza a Dios, en que Dios te dice: esta es mi voluntad, y tú confías creyendo en esa voluntad y la haces? Amén. No estamos hablando del creer de los demonios. El creer, el mero creer, la Escritura dice que los demonios también creen en Dios. ¿Cierto? Pero no tienen fe. Y no la tendrán jamás. Amén. Y el último componente que vimos fue la obediencia. Estoy haciendo un recordatorio, hermanos, para conectarnos con el componente que hoy vamos a meditar, aprender y meditar con la ayuda del Espíritu a través de la palabra. La obediencia. ¿Pero qué obediencia? La obediencia parcial, no, hermanos. La obediencia radical, la obediencia de Cristo. La cualidad de la obediencia también está en nosotros. El Señor dijo: y le daré de mi espíritu en el nuevo pacto para que obedezcan todos mis mandamientos. No algunos, todos sus mandamientos. Israel no pudo cumplir todos los mandamientos. Se esforzaron muchos en cumplir los mandamientos, pero no los pudieron obedecer todos. ¿Por qué? Porque necesitaban algo mayor en sus vidas, y eso era Cristo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy tenemos al Espíritu en nosotros. Podemos ser completamente obedientes a Dios, no obediencia parcial, no obedecer lo que me es fácil obedecer y dejar de obedecer lo que es difícil. Hay muchas cosas difíciles de obedecer en la Escritura. Hay mandamientos difíciles de obedecer y hay otros que son más sencillos, más fáciles de obedecer. Y no puedo dedicarme únicamente a lo sencillo o lo fácil de la obediencia y no estar obedeciendo lo difícil. No estar obedeciendo únicamente
dejar de obedecer, perdón, lo que no entiendo cuando Dios me dice que haga algo y Dios me pide que no entienda, simplemente que obedezca. Obediencia parcial en la Biblia es desobediencia para Dios. La obediencia que Dios quiere en nosotros y que se traduce para Dios en adoración es la obediencia de su Hijo que está en nosotros y que Él también espera de nosotros la misma obediencia de su Hijo. ¿Cuál? Esa obediencia radical, esa obediencia que Dios dice que hagas algo, te muestra su voluntad, te da una dirección, te muestra algo, te enseña, te instruye en su palabra, difícil o no difícil, entendiendo o no entendiendo, Dios te dice, obedece. Amén. Ese es el tipo de obediencia nuestra, hermanos. ¿Estamos obedeciéndole así al Señor? ¿O estamos en la obediencia parcial? Si estás en lo parcial, ya sabes que Dios está mirando como desobediencia y no está siendo aceptado por el Señor. Desobediencia, hermanos, no trae bendición a nuestra vida. Nunca habrá bendición en la vida de un hijo que está obedeciendo parcialmente a su Dios. Amén. ¿Cuál es el componente de hoy? La oración de adoración. Entonces, hay que abandonar o dejar todo lo que nos impida adorarle, hay que humillarnos, hay que buscar el arrepentimiento todos los días, porque todos los días fallamos. ¿O hay alguien que ya está perfeccionado aquí? Levanten la mano los perfectos, ¿no? No, acá no hay perfectos. No estoy levantando mi mano, por si acaso. No hay perfectos en el cuerpo de Cristo. Seguimos en imperfección, en un proceso de trato de Dios, en un proceso de formación de Dios, de cambios de Dios en nuestra vida, de transformarnos Dios en esta vida. Pero la perfección la vamos a alcanzar cuando estemos con Él. No hay perfectos, ¿ok? Lo que sí hay en el cuerpo de Cristo son maduros espirituales o maduras espiritualmente hablando. Amén. Gente que está continuando en un proceso de madurar y de ir siendo transformados por medio del Espíritu y de la presencia de Dios. Amén. Entonces, la oración de adoración es lo que vamos a meditar como un sexto componente para la adoración verdadera. Pero quiero mencionar algo. Hay diferentes tipos de oración en la Escritura, ¿no? Hay diferentes tipos de oración. Bueno, en base al tema de hoy, uno de esos tipos de oración en la Escritura es la oración de adoración, pero en un momento desarrollamos ese componente. Pero hay otros tipos de oración en la Escritura, recordando que la oración es una forma de comunicarnos con Dios. Y hay diferentes formas en las cuales nos comunicamos con Dios. Oración es conversar con Dios, comunicarte con Dios. Es hablarle, expresarte, abrirte al Señor, compartirle al Señor lo que pasas, lo que vives, ¿no? Eso es la oración. Esa es la forma en la cual nosotros nos comunicamos con Él. ¿Cierto? La vía por medio de la cual Él se comunica con nosotros, verdades fundamentales, ¿no? Es la palabra. Por eso que si no hay palabra en nuestra vida, no vamos a escuchar a Dios. No vamos a escuchar a Dios. Estoy escaso de la palabra, no voy a escuchar a Dios. Ah, pastor, pero yo oro todos los días. Pero ¿dónde habla Dios? En su palabra. Y lo que habla en su palabra lo confirma en la oración, lo confirma en las prédicas, lo confirma en una enseñanza, lo confirma por medio de alguien, lo confirma por una profecía. Amén.
La oración es la forma o la vía por la cual nosotros nos comunicamos con Dios. Pastor, eso ya lo sé, pero hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Y la pregunta del millón de bendiciones, ¿cuál es? ¿Tengo una vida de oración, de adoración a Dios? ¿Tengo una vida disciplinada de oración, de adoración a Dios? Amén. ¿Cuánto tiempo paso cuando oro para adorarlo? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, así, a la apurada. 2 veces el Señor Jesús en el Getsemaní, orando, adorando al Padre, horas antes de ser tomado preso. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba adorando al Padre. Y cuando le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo que velaran y adoraran con él, ¿qué hicieron Pedro, Juan y Jacobo? Se quedaron dormidos. Sus ojos estaban cargados de sueños, de sueño. Y el Señor les dice: hey, despierte, levántense. No han podido ni siquiera orar, adorar 1 hora conmigo, me dice. 1 hora. El Señor no dijo 5 minutos, no dijo 10, no dijo 15, no dijo 30, dijo 1 hora. Personalmente, creo que Dios o el Señor estaba estableciendo el tiempo mínimo para adorar al Señor. Hermanos, en 5 minutos tú puedes orar con otro tipo de oración. La oración más corta de Pedro para que sea salvado del ahogamiento en el mar fue: Señor, sálvame. Obviamente, si te vas a poner a orar 1 hora, te vas a ahogar. Si te estás ahogando y vas a orar 1 hora, te vas a ahogar. Para ese tipo de oración necesitó segundos. Señor, sálvame. Se estaba ahogando. Cuando se trata de orar para adorar al Señor, o la oración de adoración al Señor, no se puede en 5 minutos. Se requiere mínimo de 1 hora. Hay que buscar conectarse con el Señor. Y conectarse con el Señor no se da en 1 minuto, en 1 segundo. Si el alma está agitada, si el alma está inquieta, hay que buscar primero que el alma se aquiete, que el alma se apacigüe, que el alma entre en un estado de tranquilidad para que puedas conectarte con el Señor. Amén. Hay que pedirle al Espíritu que escudriñe el corazón, que escudriñe cómo estamos interiormente, que saque a la luz lo que no puedes estar viendo y que pueda impedir esa comunión íntima que vas a tener o estás buscando tener con el Señor. Amén. Y eso no se puede dar en 5 minutos, se requiere tiempo, un tiempo mínimo de 1 hora, mínimo de 1 hora, para entrar en la presencia y adorarle al Señor. Amén. El Señor le dijo 1 hora, ni siquiera han podido adorar conmigo, orar conmigo. Pero hay otros tipos de oración. Déjenme mencionarlos, porque cada uno de estos podría desarrollarse en una prédica. Pero quiero que por lo menos lo escuchen y lo conozcan, que además de la oración de adoración hay otros tipos de oración según la enseñanza bíblica. Por ejemplo, la oración de acción de gracias. Es en la cual voy a comunicarle a Dios toda mi gratitud. Le voy a expresar mi gratitud al Señor. Señor, gracias por el jabón, gracias por la pasta de dientes, gracias por el baño, gracias por el agua caliente, gracias por la casa, gracias por el ventilador, gracias por la silla. Me dedico en ese tiempo a a expresarle mi gratitud al Señor. Hay oraciones de petición donde
donde nos dedicamos a pedirle a Dios lo que necesitamos. ¿No? Hermano, la mayoría de gente en la iglesia busca más al Señor a través de la oración de pedir y no tanto la oración de adorar. Y nuestro ejemplo máximo es el Señor Jesucristo. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar como tú oras. ¿Cómo oraba Jesús? Jesús se los enseña a través del modelo de oración del Padre Nuestro. Yo creo que lo que les impactó a los discípulos fue lo primero que Jesús hizo antes de pedir al Padre cualquier otra cosa. Yo creo que lo que impactó a los discípulos fue la forma en la que Jesús adoraba primero al Padre. Y Jesús, cuando les enseña a orar, les dice: primero tienen que adorar al Padre. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es adoración. Y ese tiempo debes dejarlo que fluya sin cortarlo. Y dejar que el Espíritu te guíe. Y cuando el Espíritu dirija tu corazón a que ya puedes entrar en un ámbito de pedirle al Señor por ti, por tu familia, por lo que necesiten otros, por la iglesia, etcétera, hazlo. Pero primero es lo primero. ¿Cuál es la prioridad? Atender lo bueno y necesario que atendió María cuando Jesús estuvo en su casa, invitado a cenar con ella, con Marta y Lázaro. ¿Qué hizo María cuando entró Jesús a su casa? Dejó el servicio, dejó el quehacer, que era para Jesús, pero lo dejó y priorizó. Corrió para estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Eso es adoración. Amén. Amén, hermanos. Hay oraciones de intercesión para interceder por otros. Hay oraciones de confesión donde confiesas tus pecados, donde pides perdón al Señor. Hay oraciones para rendir tu vida, donde tú vas a rendirte a la voluntad de Dios y donde vas a aceptar los planes que Dios tiene para tu vida. Hay oraciones de guerra espiritual también, donde vamos a pelear con el enemigo, pero también hay oración de comunión, que es la oración donde buscamos la comunión con Dios para disfrutar de su presencia. Son diferentes tipos de oración que la Biblia enseña, pero hoy nos vamos a enfocar en la oración de adoración. ¿Qué es la oración de adoración? Partamos por ahí, siempre de lo esencial. ¿Qué es la oración de adoración? Es una forma de comunicarnos con Dios y en la que le vamos a expresar amor, gratitud, admiración por su grandeza, admiración por su majestad, donde vamos a expresar nuestro reconocimiento a lo que Él hace y a lo que es Él. Amén. ¿Cuánto conoces de Dios? ¿Cuánto conoces de lo que Él hace? Eso es lo que tú le vas a expresar en ese momento, en ese tiempo para adorarlo. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres puro, tú eres perfecto. Señor, tú eres un Dios lleno de gracia y de misericordia. Señor, tus bondades son grandes y maravillosas para mi vida. Señor, nada te impide hacer lo que tú quieres. Señor, tú eres el que abriste el mar para que tu pueblo cruzara en tierra seca y librarlos de los ejércitos del faraón. Tú eres el que salvas. Lo estoy alabando por lo que Él hace, lo estoy adorando por lo que Él es. Es el tiempo, hermano,
en la que te olvidas de pedir. Es el tiempo en la que te olvidas de todo lo que está a tu alrededor. Por eso que es un tiempo en el cual tienes que apartarte. Lo que el Señor le enseña a los discípulos, ¿no? Que no adoren u oren como los fariseos, que se paraban en las esquinas para que todo el mundo los viera, para que todo el mundo los escuchara y los exaltara, los reconociera, los alabaran. Ahí, hoy mira cómo adora a Dios. Hoy mira cómo ora, ¿no? Pero también el Señor le dice a los discípulos que no oren apelando o aplicando a vanas repeticiones o a palabrerías. No se necesita de elocuencia, no se necesita de un verbo fluido o un léxico o de palabras técnicas para adorar al Señor. No, hermano, lo que se necesita es un corazón rendido, humilde, un corazón que reconoce que lo necesita, un corazón que reconoce que está necesitando de Él y que quiere conocerlo a Él y que lo único que quiere es verlo a Él en ese momento. Amén. Y eso es lo único que Dios quiere. Y expresarle lo que sientes por Él en tus propias palabras, en tus propias palabras, en tus cortas palabras. Puede haber un palabrero diciéndole muchas cosas maravillosas a Dios, pero con un corazón duro, lejos, envanecido, orgulloso, no pasó nada. Pero aquel que es humilde, que simplemente le dice: Señor, te amo, Señor, te quiero ver, Señor, quiero conocerte, Señor, tú eres tan maravilloso, tan poderoso, Señor, te veo en cada día de mi existencia, te veo cuando salgo y me proteges, te veo cuando me expresas tu amor por medio de un hermano que me abraza. Hermanos, lo más sencillo, a Dios no lo tenemos que impresionar con nuestra palabrería. A Dios, ¿sabes cómo lo impresionas? ¿Cómo impresionas a Dios? ¿Cómo lo impresionamos a Dios? Humillándonos y rindiendo nuestro corazón a Él. Amén. Esa es la forma en la que impresionamos a Dios, humillándonos y rindiendo nuestro corazón a Él. Amén. Entonces, el Salmo 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Miren lo que habla. Adoremos y postrémonos. La postración debe ser producto de la humillación del corazón. La humillación corporal no se establece mientras el corazón no se humille primero. Amén. Yo me puedo postrar y estar de rodillas, pero mi corazón no humillado, esa postración es simplemente un acto o una acción física. Una acción física, pero no tiene ningún efecto en lo espiritual. ¿Por qué? Porque el corazón no está humillado. Amén. El corazón tiene que humillarse para que cuando te postres delante de Él, tu cuerpo también se humille. Amén. Entonces, dice el salmista que adoremos y nos postremos, que nos arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Amén. Es la invitación a orar para adorarle. Es la invitación de Dios a que en ese tiempo tú le comuniques a Él quién es Él en tu corazón. ¿Cómo lo reconoces? ¿Se entiende? Es el momento en el que le comunicas tus deseos y tus anhelos
y tu pasión por Él. Amén. Y es en ese tiempo, hermanos, en que la pasión y el ardor de tu corazón para Dios va a crecer. No va a crecer tu pasión y tu ardor en el corazón por el Señor y por su presencia únicamente por presentar una ofrenda o un diezmo, o únicamente por estar presente en una reunión como la de hoy. No, la pasión en el corazón por el Señor crece y es alimentada por su presencia. Y donde hay adorador que lo adore en espíritu y en verdad, la presencia se va a manifestar y se va a revelar, porque Él busca a los que le adoran en verdad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuáles serían los principios bíblicos para la adoración o la oración de adoración? Primer principio, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. ¿Cuál es el principio por la cual debemos practicar nuestra oración de adoración? ¿Cuál es el principio? Que Dios es digno de toda adoración. Él es el único digno de toda adoración. Amén. Nunca recibas la alabanza y la adoración de personas cuando vengan a decirte: hoy, qué bonito enseñaste, qué excelente has predicado. El día que tú recibas eso a título personal y te sientas satisfecho por recibirlo, ya es el inicio de una gran caída en tu vida. Nunca le robes la adoración y la gloria a Dios. Eso es lo primero que nos enseñaron a los que hemos sido llamados en el ministerio y lo que le enseñamos a la iglesia. Nunca le robes los créditos y los méritos de gloria y adoración a Dios. Uy, qué bonito has predicado. Alabe y adore a Dios. No me alabe y no me exalte a mí. Alabe, glorifique y adore a Dios. ¿Le llegó la palabra al corazón? Agradézcale y adórale a Él. Amén. ¿Se entiende, hermanos? Él es el único digno de recibir la adoración. Por eso debemos practicar la oración de adoración. Por eso debemos buscar la intimidad. Por eso debemos buscar el secreto. Debemos buscar ese secreto, ese momento, tiempo de 1 hora en la cual voy a buscar adorarle y voy a buscar su presencia. Amén. Es lo primero, hermanos. Esa es la parte buena y necesaria. Esa es la parte que nos permite a nosotros testificar que estamos caminando en el propósito por el cual hemos sido creados y salvados. Ser para su gloria. Amén. Y en ese tiempo íntimo tú lo glorificas al Señor. La Biblia enseña que Dios es el único digno de adoración. Por eso yo no entiendo aún por qué mucha gente en la iglesia todavía sigue adorando ídolos. Y no hablo de los ídolos religiosos, hablo de otros ídolos, ¿no? Televisión, celular, personas, artistas. ¿Se entiende? Cuando la palabra de Dios dice que Él es el único digno de ser adorado. Y me ha hecho existir y me ha salvado para que únicamente lo adore a Él. Se necesita mucha
inteligencia para entender esto. No. Pero sí se necesita revelación para lo que estás entendiendo intelectualmente. Y esa revelación viene cuando tú vas a ese secreto a adorarle. Ahí viene la revelación. Ahí viene la apertura de nuestra mente espiritual. Ahí viene la activación de la mente de Cristo en nosotros para poder entender que fuimos creados en el Espíritu, poder entender que existimos únicamente para que nuestra vida le glorifique, sea deleite para Él y le adore únicamente a Él. Si yo lo he entendido en mi espíritu y en mi corazón, porque Él lo ha revelado así, yo no debería tener problema de abandonar todo aquello de esta vida que me pueda conectar a una adoración falsa y no adorarle a Él. Amén. Cuidado entonces con el trabajo, con el tiempo, con el dinero, que podría ser un ídolo en algunos. Segundo principio, Hebreos 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Cuál es el principio para adorar al Señor, para practicar la oración de adoración? La adoración de fe. La adoración es un acto de fe. Sin fe, si yo no voy con confianza y creyendo que voy a estar con Él en ese tiempo, si no estoy confiando y seguro de que voy a estar con Él en ese tiempo, aun cuando no lo sienta, aun cuando Él no quiera revelarse, yo diría, mejor no vayas a ese tiempo, porque voy a ir con el corazón cerrado. ¿Cierto? No, tengo que ir con fe. Tengo que ir con fe, tengo que ir con plena convicción, confianza, seguridad de que voy a estar con Él en ese tiempo. Él va a estar conmigo, aunque no lo sienta, aunque no Él quiera manifestarse. Él es soberano, si quiere se manifiesta, si quiere no se manifiesta. Hermanos, hay momentos en los que he estado 2 horas y no he sentido nada, pero he estado ahí con Él y sé que Él ha estado conmigo y después he visto el fruto. Amén. ¿Se entiende? David mismo lo dice en los Salmos: Señor, ¿por qué te escondes de mí? ¿Lo había abandonado el Señor? No, no lo había abandonado. Estaba el Señor presente cuando David lo estaba adorando en ese momento. Sí, Él estaba presente, pero Dios no quería manifestarse. A veces Dios se quiere esconder. A veces Dios le gusta jugar con nosotros, ¿no? A veces guarda silencio. A veces no se quiere manifestar, pero está ahí. Está ahí. Amén. Él está ahí. La fe es clave. La fe es clave. La fe es la sustancia de nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. La fe es la que nos mete en la dimensión espiritual, nos mete en la dimensión de Dios. Sin fe no hay nada. El mismo Señor lo dice: sin fe no me agradas. Sin fe no me agradas. Sin fe no hay recompensa. Y sin fe nadie me puede buscar, nadie me puede hallar. Es imposible. Amén. Tercer principio, Mateo 6, 5, 8. Solo lo menciono, el texto, ya no tengo mucho tiempo para desarrollarlo, pero dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo, le dice el Señor a sus discípulos, que ya han recibido su recompensa. Pero tú, le dice Jesús a sus discípulos, pero tú, cuando ores, cuando
ores para adorar al Señor, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto. Adóralo en lo íntimo. Y después que lo adores en lo íntimo, pídeselo en el secreto. Y dice el Señor ahí, y tu Padre que lo ve en lo secreto, te recompensará. Y a orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. Pero miren, quiero remitirme a esta parte donde dice el Señor, ora a tu Padre que está en secreto, adora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cuál sería la recompensa de nuestra adoración íntima en el secreto con Él? ¿Cuál sería la recompensa? El conocerlo a Él íntimamente. El conocerlo a Él íntimamente. Cuando tú lo adoras en la intimidad, Él se da a conocer a tu espíritu. Amén. La Biblia me enseña lo que es la misericordia de Dios. Pero cuando yo estoy en el secreto con Él y lo estoy adorando, Él me da conocimiento revelado porque Él da en ese tiempo íntimo, me da a conocer su misericordia. Amén. No sé si me están entendiendo lo que les estoy diciendo. Yo conozco lo que la Escritura me enseña, lo que es la misericordia de Dios, lo que es el amor de Dios, pero cuando yo estoy adorándole y estoy en la intimidad con Él, Él me da revelación de su amor y de su misericordia, y por esa revelación yo conozco en mi espíritu lo que es la misericordia y el amor de Dios. Amén. Y ese conocimiento es el que me lleva a pasión por Él. Y ese conocimiento es el que me lleva a más amor por Él. Y ese conocimiento es el que me lleva a querer y anhelar buscarlo más íntimamente a Él. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. El Señor nos está enseñando, hermanos, que no nos dediquemos únicamente a pedirle lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Y si tú lo adoras en ese tiempo íntimo, oras para adorarlo en ese tiempo íntimo, también la recompensa va a ser recibir lo que necesitas. Y también otras cosas. Amén. Porque Él también quiere bendecirte materialmente. Hay mucha gente que ha sido sanada solo por adorarlo al Señor. O se le ha abierto una puerta que una persona cerró y que en la adoración Dios le abrió esa puerta y no se lo pidió, se la abrió. Otros recibieron bendiciones que ni siquiera le habían pedido ni lo habían pensado recibir de parte del Señor. Amén. Por eso les decía, si ustedes oran para adorarlo, cualquier cosa de Dios va a suceder en sus vidas y obviamente es bendición. Amén. 4. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Que hay un cuarto principio para la oración de adoración. Debe ser en espíritu y en verdad. Debe ser espiritual. Y para que sea espiritual, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Amén. Antes de entrar al tiempo íntimo con Él, primero pídele al Espíritu Santo que te guíe. Que te guíe. Pero yo entiendo por la Escritura
y en el Espíritu, que no solamente debo pedirle al Espíritu Santo que me guíe, sino que yo debo estar siendo guiado todo el tiempo y gobernado por el Espíritu. Lo que la palabra del Señor dice, lleno del Espíritu Santo. Debo estar siendo guiado por el Espíritu, debo estar dando fruto del Espíritu, debo estar caminando o corriendo al compás que el Espíritu me pone, y debo estar caminando y viviendo dentro de los límites que el Espíritu Santo me pone para guiarme. ¿Se entiende? Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Es que hay mucha gente que, Espíritu Santo, guíame para adorar al Señor, pero no se dejan guiar por el Espíritu. No están viviendo una vida guiada por el Espíritu. Entonces, si el Espíritu no está guiando la vida de un creyente, ¿qué está guiando la vida de ese creyente? La respuesta en Gálatas 5 se manifiesta sola. Dice, no satisfaga los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. O estoy en el Espíritu o estoy en la carne. O me guía el Espíritu o me guía la carne. Y estando guiado en la carne, yendo al tiempo íntimo, le voy a decir al Espíritu, Espíritu Santo, guíame en mi adoración. Si no me estoy dejando guiar por Él y me estoy dejando guiar por la carne, ¿qué guía me va a dar el Espíritu para adorar? ¿Se entiende? Entonces no es solamente pedirle que te guíe, sino estar viviendo bajo la guía plena del Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí tu adoración va a ser en espíritu y en verdad es conforme a la palabra. Tu palabra es verdad. ¿Cierto? Entonces, ¿puedo estar usando la palabra o puedo usar la palabra para adorarle? Sí. Pero no lejos de estar o no estar sin obediencia a la palabra, mejor dicho. ¿Debo usar la palabra para adorarle? Sí, pero debo estar obedeciéndola también. Amén. Y eso es adorar en espíritu y en verdad. Y por último, debe hacerse con humildad, hermanos. Con humildad. 5 principios para oración de adoración. ¿No? Primero, Él es digno de recibir la adoración. Debe ser con fe. Debe ser con sinceridad. 4, debe ser en espíritu y en verdad. Y 5, debe ser con humildad. Con humildad, como dice 1 Pedro 5:6, asimismo ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. ¿Cómo debemos revestirnos? De la cualidad de humildad. ¿No? En su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Entonces, la oración de adoración debe ser hecha con humildad, reconociendo la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Somos pequeñitos. Somos nada, hermanos. Y necesitamos de Dios todo el tiempo. Amén. Entonces, la oración de adoración es un acto de amor, de devoción a Dios, es fundamental para nuestra relación con Él, pero es el tiempo en el cual expresamos todo lo que reconocemos de Él, pasamos tiempo con Él, y ese tiempo aún puede ser en silencio también, sabiendo que estás ahí, disfrutando de su presencia, de su compañía, y Él obrando en tu espíritu, revelándose en tu espíritu, sintiéndolo, percibiéndolo, o tal vez no sintiéndolo en ese momento, pero estando con Él y Él contigo, porque Él promete estar en la intimidad con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, pongamos en práctica estos componentes si realmente queremos adorar en verdad al Señor. Y recuerde, existimos
y hemos recibido la salvación para que este propósito se cumpla, para ser de Él, para glorificarlo a Él y adorarlo a Él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, es verdad. Séllala en nuestros corazones, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y que dé fruto, Señor, que dé abundante fruto en nuestra vida. Padre, ayúdanos a caminar en esta adoración verdadera, sabiendo que nos has creado y nos has salvado para este propósito, Señor, para glorificarte únicamente a ti. Y lo hacemos cuando nuestra vida se traduce totalmente en adoración a ti, Señor. Ayúdanos a practicar estos componentes esenciales, Señor, que nos llevan a esa dimensión de adorarte y de adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Esta adoración que realmente tú reconoces y que realmente es olor fragante para ti, Señor. Padre, que tu espíritu en el resto que nos quede de días de vida nos haga recordar, Señor, que hemos sido creados y salvados para amarte, para conocerte, para deleitarte con nuestra vida y para adorarte, Señor, y glorificarte. Sella esta palabra, Espíritu Santo, en nuestros corazones y hazla dar fruto en nuestra iglesia y en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.